Hola, soy Andrea Rosero, mentora del Bootcamp Java Backend de Latinas in Cloud. En esta cápsula continuaremos trabajando el pensamiento lógico aplicado a la programación y revisaremos el concepto de estructuras de control, entre ellas las estructuras repetitivas y las condicionales. Si alguna vez te has preguntado cómo un programa toma decisiones, repite tareas o sigue un camino en lugar de otro, hoy tendrás la respuesta. Vamos a aprender sobre los controles de flujo, que son como el GPS de nuestro código. Le dicen exactamente qué ruta tomar y cuándo. Al final de esta clase, podrán diseñar la lógica para resolver problemas reales. Empecemos desde el inicio. Antes de escribir un código debemos pensar, y esa forma de pensar se llama crear un algoritmo. Es lo que estuvimos viendo en la cápsula anterior. Como una receta de cocina. Eso es un algoritmo. Son las instrucciones para armar un mueble, por ejemplo. También eso es un algoritmo. Es simplemente una lista de pasos finitos y claros para lograr un objetivo. En programación, primero creamos esa receta, el algoritmo, y luego la escribimos en el idioma del computador, el código. ¿Qué es la lógica de la programación? Es como le damos esa inteligencia a nuestro algoritmo. Es el, si pasa esto, entonces haz aquello. Por ejemplo, si la luz del semáforo está en verde, entonces cruzo la calle. Y si no, espero. Como dice la diapositiva, es la habilidad de usar estas condiciones y reglas para que un algoritmo pueda tomar las decisiones. Para aplicar esa lógica usamos las estructuras de control. Rescatando la idea del semáforo, son como las señales de tráfico de nuestro programa. La estructura por defecto es la secuencial, que es las instrucciones se ejecutan una tras otra, de arriba hacia abajo. Pero las más interesantes son las condicionales, que crean bifurcaciones en el camino, y las repetitivas, que nos permiten crear bucles y repetir tareas sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Aquí tenemos un cuadro que nos explica cómo están organizadas las estructuras de control. Como les mencioné, primero tenemos las estructuras secuenciales, que es cuando va, igual que una receta de cocina, un paso detrás del otro. Las estructuras condicionales, que nos permiten poner, como su nombre lo indica, las condiciones de las situaciones. Si pasa esto o si pasa lo otro, haz aquello. Las estructuras repetitivas, en donde las condiciones nos indican que realicemos algo una cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Y las instrucciones de salto, que vamos a estarlas mencionando al final del video. Empecemos con las estructuras condicionales. Para las estructuras condicionales normalmente se usa el if, que es el si pasa esto. La estructura condicional nos permite ejecutar un pedazo de código solo si se cumple una condición. Su pareja es el else, si no, que nos da un camino alternativo para cuando la condición no se cumple. Veamos un ejemplo perfecto para entenderlo. Vamos con el análisis del primer ejercicio. ¿Puede votar esta persona? Vamos a resolver un ejercicio cotidiano que implica tomar decisiones. ¿Puede una persona votar según su edad? Este problema, aunque simple, es ideal para ejercitar las estructuras condicionales y traducir reglas reales en código. Vamos con el análisis. Nuestro objetivo es claro: construir un algoritmo que pregunte la edad de una persona y diga si puede o no votar. Vamos a resolver un problema real. Lo primero, como buenos programadores, es pensar qué datos necesitamos. La edad. ¿Cuál es la regla o la condición? Que la edad sea mayor o igual a 18. Si la respuesta es sí, puede votar. Si la respuesta es no, no puede votar. Este mapa mental es nuestro algoritmo. Esta lógica será la base de nuestra estructura condicional, que es la estructura de decisión que utilizamos para este caso. Antes de escribir el código necesitamos pensar como programadores. El pensamiento lógico detrás es identificar la entrada, que es la edad, la condición, que sería que la edad sea mayor a 18, y la decisión, que es en esta situación de acá, qué mensaje vamos a mostrar según ese resultado. Esta estructura nos permite dividir el problema en pasos claros. Como todo algoritmo, antes de programarlo podemos escribirlo como una receta paso a paso, usando el lenguaje natural. Esto fortalece nuestra claridad antes de usar pseudocódigo. Entonces, el paso 1, mostrar un mensaje para pedir la edad. El paso 2, leer la edad ingresada. El paso 3, evaluar si la edad es mayor o igual a 18. El paso 4, si es verdadero, mostrar puede votar. Y en el caso del paso 5, si es falso, mostrar que no se puede votar. Esto también lo podemos representar en el modelo clásico de entrada, proceso y salida, vinculándolo con los conceptos de la cápsula anterior. Entonces, avancemos. Vamos ahora a aplicar el pensamiento lógico. Para aplicar esta lógica en PCIN usamos la estructura sí, si no, fin sí, que nos permite evaluar una condición. Esta es una de las herramientas más importantes del pensamiento lógico, tomar decisiones basadas en una comparación. Si la condición se cumple, se ejecuta la acción, si no se cumple, se ejecuta otra. Así enseñamos al programa a actuar como lo haríamos nosotros.
Vamos a revisar cómo escribiríamos este código en PCInt. Este es el código completo. Como habíamos señalado, tenemos el inicio del proceso y el fin del proceso, que también se pueden cambiar por las palabras algoritmo. Vamos a nombrar este proceso como puede votar. Definimos aquí la variable. La variable en este caso que necesitamos es la edad. Y esta variable pasa a ser un entero, un número entero. En la consola le damos la instrucción que tiene que escribir ingrese su edad. Y luego, cuando la persona ingresa la edad, va a leer ese ingreso, ¿verdad? Esa variable, y la va a almacenar como edad. Y luego hace el procesamiento lógico. Si esta edad, esto que me ingresaron, es mayor a 18, entonces va a escribir en consola puede votar. Pero si no cumple la condición, va a escribir en consola que no puede votar. Y así termino y cierro con el fin sí, cierro este proceso condicional. Te invito a que vayas tú a PCInt, a que puedas copiar este código y le pongas ejecutar e interactúes con la consola. Avanzamos a la siguiente estructura condicional, switch para múltiples caminos. Se usa cuando tienes una variable que puede tener varios valores específicos y quieres ejecutar una condición diferente para cada uno. Esto es lo que pasa cuando tenemos más de dos opciones. Imagínate un cajero automático con las opciones de girar, depositar, consultar saldo, ¿ya? O incluso en un ascensor, cuando tienes varias opciones, distintos pisos a los que tú pudieses ir. Usar muchos if-else anidados podría ser un poco confuso. Si aplasto el 1, irá a tal parte, si aplasto 2, irá a tal parte, si aplasto 3, irá a tal parte, ¿verdad? Sería anidar muchos if-else. Para eso existe lo que llamamos el switch. El switch en PCInt se escribe como según. Según lo que me ingresen, o la opción que me ingresen, yo voy a realizar alguna acción. Básicamente evalúa la variable, evalúa este dato de entrada y dependiendo de ese valor, salta al caso correspondiente. Es mucho más limpio y ordenado para menús de opciones. Te invito a que vayas a PCInt e intentes crear un pequeño menú. Ahora vamos con la introducción a los bucles como estructuras repetitivas. Los bucles nos permiten ejecutar el mismo bloque de código una y otra vez mientras se cumpla una condición. Su misión es ahorrarnos trabajo. Si necesitas imprimir, por ejemplo, los números del 1 al 100, no vas a escribir 100 líneas de código, uno por cada número. Se usa un bucle que lo hace por ti. Veremos tres tipos de bucle: el while, el do while y el for. Vamos con el primero, el bucle while. El bucle while, también conocido en PCInt como el mientras, es muy directo. Funciona como un guardia de seguridad. Primero revisa la condición y si se cumple te deja pasar y ejecutar el código. Luego vuelve a revisar. En el momento en que la condición es falsa, el bucle termina y el programa continúa. Si la condición es falsa desde el inicio, el código del bucle nunca se ejecuta. Entonces, en este ejemplo tengo que mientras haya comida en el plato, yo seguiré comiendo. Luego repetiría y vuelve a evaluar. Mientras haya comida en el plato, ¿hay comida en el plato? Sí. Entonces sigo comiendo. Hasta que en algún momento va a preguntar, ¿hay comida en el plato? No. Por lo tanto, no voy a seguir comiendo. La acción de comer solo ocurre si la condición, que es que haya comida, es verdadera desde el principio. Vamos a practicar esto con el segundo ejercicio. Adivina el número secreto con la estructura mientras a 0. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a trabajar un ejercicio donde combinamos la estructura mientras y las condicionales para crear una dinámica muy común que es adivinar un número secreto. Este ejercicio propone que el usuario adivine un número secreto. Si no lo adivina, el programa le pedirá que lo intente de nuevo hasta acertar. También llevaremos la cuenta de cuántos intentos hizo. Aquí entra el pensamiento lógico. Necesitamos definir una condición que se mantenga hasta que se cumpla. En este caso, que el número ingresado sea igual al secreto. Además, debemos repetir la acción de solicitar un número. Y por último, llevamos una cuenta con una variable llamada intentos que va a aumentar en cada repetición. Por cada intento voy sumando 1. Antes de programar, pensemos como si escribiéramos esta receta paso a paso. Así entendemos qué queremos que haga el programa antes de traducirlo en código. Esta forma de escribirlo en lenguaje natural nos ayuda a ordenar nuestro pensamiento. Entonces, primero establecemos un número secreto, por ejemplo, el número 7. Significa que tenemos una variable que se llama número secreto y que vamos a asignarle un valor específico. Iniciamos entonces el conteo de intentos. Significa que tenemos que también tener otra variable que se llame intentos y que vaya contando cuántas veces lo intenta. Pedimos al usuario un número.
Significa que en consola tenemos que escribir que ingrese un número, ¿verdad? Por lo tanto, también vamos a tener la variable que va a almacenar el número que ingresa el usuario. Hasta el momento ya tendríamos 3 variables. Luego repetimos hasta que adivine. Compara con el número secreto, cuenta el intento y avisa si no acierta. Y luego, cuando acierte, lo felicitamos al acertar y podemos informar cuántos intentos usó. Por lo tanto, mientras se cumpla una condición, va a realizar cierto código, y cuando esa condición ya no se cumpla, va a hacer su condición de salida para avanzar en el código. Acá tenemos el código en PCInt. Tenemos el proceso que lo denominamos adivinar número. Tenemos 3 variables que hemos definido: secreto, intento, intentos, como entero. Secreto la inicializamos como 7, por lo tanto el usuario tiene que adivinar el número 7. Intentos la inicializamos en 0, igual que intento. Vamos a escribir en consola adivina el número secreto entre un 1 y el 10. Y aquí viene la lógica, porque dice que mientras el intento sea distinto a secreto, o sea, el intento es la variable que va a usar que va a ingresar el usuario, esto es lo que va a hacer. Va a escribir, ingresa un número, va a leer ese intento. Luego, si ese intento que ingresó es distinto al secreto, entonces dice incorrecto, inténtalo otra vez, y esto se va a volver a repetir. Al mismo tiempo, una vez que ingresa el intento, la variable intentos va a sumarse 1. Entonces, intentos que estaba en 0, le voy a sumar 1. Y ahora intentos va a quedar con el valor de 1. Si falló en la segunda vuelta, intentos que ahora tiene el valor de 1, va a sumar 1 más 1. Y ahora intentos va a tener el valor de 2. Por lo tanto, así va a ir contando una y otra vez la cantidad de intentos que va a realizar hasta que acierte el intento que ingresa con el secreto. Una vez que esto no se cumple, o sea, si el intento que ingreso pasa a ser igual al secreto, esto no se cumpliría y saldría de este bloque de código, y finalmente escribiría felicidades, adivinaste el número en, por ejemplo, 3 intentos. Te invito a que vayas a PCInt, copies este código y juegues con la consola interactuando con ella. Te quiero hacer una observación. No sé si te fijaste, pero además, dentro de este bucle, el mientras y fin mientras, incluimos una pequeña condicional, este if solito, sin su pareja si no. De esta manera estamos combinando un bucle con una condicional. Ahora pasamos al bucle do while, o el repetir hasta que como lo conocemos en PCInt. Este es primo del while, del mientras, pero con una diferencia clave. Siempre actúa primero y pregunta después. Esto garantiza que el código dentro del bucle se ejecute al menos una vez. Es perfecto para situaciones donde necesitamos que el usuario haga algo antes de poder validar, como por ejemplo ingresar una contraseña. Por lo tanto, en nuestro ejemplo tenemos que prueba un bocado de la comida y luego decide si sigues comiendo. La acción ocurre sí o sí la primera vez y luego evalúa si lo sigue haciendo. Vamos a llevar esta idea al código, como decía, validando una contraseña. Este ejercicio te ayuda a entender cómo repetir las instrucciones hasta que se cumpla una condición lógica. Este problema se presenta mucho en la vida real, sistemas que no permiten avanzar hasta que ingresamos los datos válidos. Aquí trabajaremos la lógica de validación y cómo forzar la repetición hasta que se cumpla una condición específica. Entonces, vamos a tener este enunciado: solicitamos al usuario una contraseña. Si no coincide con lo que nosotros tenemos como contraseña, por ejemplo Java 123, volvemos a pedirla hasta que lo haga. Cuando sea correcta, muestra el mensaje de acceso concedido. ¿Qué vamos entonces a resolver? Nuestro ejemplo será, como decía ya, validar esta contraseña y que queremos pedirle la clave al usuario sí o sí. En PCInt, el repetir inicia este bloque y se ejecuta hasta que cumpla esta condición. También es conocido como hacer mientras o do while. Entonces, como decía, primero hace una situación, primero prueba este bocado de comida y si cumple una condición, por ejemplo, si le gusta la comida, sigue comiendo o sigue ejecutando esta acción. De lo contrario, sale de este bucle.
Ordenamos entonces nuestro algoritmo. Primero pedimos la contraseña, luego verificamos si es correcta. Si no lo es, volvemos al paso 1 y cuando sea correcta, mostramos el mensaje. Aquí está el código completo de este algoritmo. En este caso, llamamos a este algoritmo password, definimos esta variable que es la clave, la definimos como carácter y, como decía aquí, el repetir inicia el bloque, el programa pide y lee la clave. La pide escribiendo en la consola ingrese la contraseña y luego lee esta clave o este input que le hace el usuario. Luego al final viene la condición. Hasta que la clave sea igual a A123, el bucle se repetirá mientras la clave sea incorrecta. Cuando el usuario final ingrese A123, la condición de salida se cumplirá y el programa continuará mostrando acceso concedido. Te invito ahora a que copies este código en tu PCInt e interactúes con la consola. Finalmente tenemos el bucle for, también llamado para en PCInt. Es el especialista en las repeticiones contadas. Lo usas cuando sabes exactamente cuántas veces quieres que algo se repita. Por ejemplo, para mostrar una tabla de multiplicar, tú le dices, crea una variable y que empiece en 1 y que repite esto hasta que el 1 llegue a 10. ¿Se acuerdan el contador que les mencioné en el ejercicio anterior? Es un poco la idea. Y en cada vuelta a ese contador se le va a ir sumando 1. Es increíblemente útil y uno de los bucles más usados. Los bucles iterativos repiten un bloque de código un número determinado de veces. Comienzan por la palabra reservada for y llevan asociado a este iterador o contador, como les mencionaba, que es una variable que recorre una secuencia. Normalmente esta secuencia que recorre suele ser una lista. El bloque de código se ejecuta tantas veces como los elementos tenga la secuencia y en cada repetición el iterador toma como valor un elemento distinto de la secuencia. Vamos a ver esto de una manera un poco más concreta. Como les comento, entonces tiene tres componentes. El inicio, que es la variable que cuenta, el fin, que es la condición con la cual se para esta repetición, y el paso, que es cuánto aumenta el contador en cada vuelta. Aquí la idea de un bucle iterativo es que se inicia el iterador o el contador, se ejecuta la secuencia, ya se ejecuta aquí el código y una vez que se ejecuta voy a incrementar este contador y luego voy a volver a ver la secuencia. Si ya cumplimos con la secuencia es nuestra vía de salida y si no se cumple volvemos a repetir el código y volvemos a sumarle al contador. Vamos a explicar esto de una manera más clara con el siguiente ejercicio. Desglosaremos el bucle for o para. Aquí tenemos la inicialización. La inicialización es, por ejemplo, una variable. Podemos ponerle cualquier nombre a esta variable. En este caso, por convención, se suele usar la i. Vamos a asignarle acá el número 1, que es lo que tenemos acá en código. Entonces, vamos a empezar con i, con el valor número 1. La condición es hasta cuándo esto se tiene que ejecutar. O sea, vamos a decirle que se ejecuta hasta que el i llegue al valor de 10, que es lo que tenemos acá. Para la variable i, que le asigna el valor de 1, esto que está aquí adentro se va a ejecutar hasta que i tenga el valor de 10. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego la última parte de esta estructura es cuánto yo incremento. Normalmente se incrementa de 1 en 1 porque voy contando cuántas veces se ejecuta. Y acá en PCInt ese incremento se llama con paso. Entonces con paso 1, o sea, de a un paso. Si yo pusiese 2, me saltaría el valor de la variable de i, que vale 1, saltaría a 1 más 2 sería el siguiente 3. Por lo tanto, cuando decimos con paso 1 es de a 1. Primero vale 1, al siguiente me vale 2, el siguiente me vale 3, el siguiente me vale 4 y así. ¿Y qué es lo que tenemos adentro de este código? En este caso tenemos la tabla del 5. Lo que nos dice este código que está aquí adentro es que vamos a escribir en consola 5x. Esto está dentro de comillas, por lo tanto esto se va aquí a repetir 5x, 5x, 5x. Cada vez que pase. Y me va a escribir el número. Aquí el número con el que ingresa es 1. Por lo tanto, el valor de i en esta primera pasada es 1. Por lo tanto, tendríamos 5 por 1, que es lo que tenemos en esta primera línea. Y ese luego escribe igual, tenemos el igual, y luego escribe el resultado. Si se dan cuenta, este dice 5 por i, o sea, 5 por el mismo 1. Y acá, si se dan cuenta, que esta es una operación matemática, me escribe acá el resultado de 5 por 1. Entonces va a salir del bucle y se va a volver a ejecutar.
Y ahora, como me dijo que es con paso 1, por lo tanto, luego de ya pasar al 1, tiene i, ahora empieza i con el valor número 2. Y vuelvo a repetir. Voy a escribir 5 por, ahora i vale 2, ¿verdad? Y entonces acá en el resultado, como i vale 2, 5 por 2 va a ser igual a 10. Luego vuelve a pasar. Y ahora i vale 3. Tengo 5 por 3 igual 15. Luego vuelve a pasar. I vale 4. Y así sucesivamente. Hasta que i va a valer 10. ¿Ya? Y cuando i valga 10, como dice hasta, me lo ejecuta. Y luego va a pasar y va a valer 11. Y va a decir, ok, era hasta que valga 10. Como ahora vale 11, ya esto no se ejecuta y avanzo mi proceso. Por lo tanto, de esta manera yo logro desplegar acá en mi consola toda la tabla del número 5, del 1 hasta el 10. Copia este código y hace el ejercicio de poner diferentes hasta y ejecuta. Llegando a este punto te voy a ir dando un adelanto a lo que es Java. Vamos a entender cómo esto se lee en Java. En Java la estructura del bucle for es muy similar, pero con una sintaxis un poco más compacta. Las tres partes, la inicialización, la condición y el incremento, se declaran juntas entre paréntesis. Vamos a ver este desglose del bucle for en Java. Tenemos acá la inicialización. Lo que antes decíamos en PCI como asignación, acá nuestro operador de asignación va a ser igual. O sea que mi variable i va a ser igual a 1. Estoy asignando ese valor. Luego tenemos la condición, el hasta 10. Acá en Java, como pueden ver en esta línea, lo separamos con punto y coma. Aquí está la inicialización y luego tenemos la condición hasta el siguiente punto y coma. En esta condición tenemos que se ejecute hasta que i sea menor o igual a 10. Y luego finalmente tenemos la parte del incremento, o como llamábamos con paso. Entonces acá tenemos, esta es una manera de anotación que vamos a revisar pronto en clase, tenemos i más más, significa que al i le sumas 1. Tenemos acá el systemoutprint, que es este comando en Java que nos permite mostrar en consola, escribir en consola el resultado. Y tenemos básicamente la analogía. 5 por, entonces escribo el valor de mi variable en ese momento y luego acá voy a escribir mi resultado. Y tenemos acá el mismo output que habíamos conseguido con PCInt, pero ahora en una consola programando con Java. Y es así como este ejercicio de el pensamiento algoritmo, el pensamiento ordenado, lo vamos pasando a estructuras que luego nos permiten llevarlas al código. Ahora veremos las instrucciones de salto. Tenemos el break y el continue. Break significa romper, significa que termina y se sale del bucle inmediatamente. Es la salida de emergencia. Como les decía, rompe este bucle por completo y sigue con el resto del programa. Continue es más sutil. Simplemente se salta todo lo que queda de la vuelta actual y pasa a la siguiente iteración del bucle. Son útiles para manejar casos especiales dentro de una repetición. Por ejemplo, en la analogía de la vida real, en un juego de mesa, break sería como tirar todo el tablero y terminar el juego. Así. Y el continue es como perder tu turno y pasar al siguiente jugador. En esta idea lógica tenemos que un programa inicia, se cumple alguna condición, ¿verdad? Si la condición es verdadera, tengo ciertas situaciones que pasan en el código. Pero en alguna parte dentro del código puede haber una excepción. Si esa excepción se cumple, puedo introducir un break, que significa que al cumplirse de esa excepción, me saca de la secuencia del código y llevo de manera o como un atajo hacia otra parte del código. ¿Ya? Esa es un poco la idea del break. Y en caso de no cumplirse esta condición específica que me da el break, seguiría con las sentencias y volvería a evaluar la condición. Entonces, para ir terminando este video, tenemos las estructuras de control, una vez más las que hemos revisado. La estructura secuencial, que son las de paso a paso, las estructuras condicionales que estuvimos revisando, los if, los else, el switch. El operador condicional lo dejaremos para un poco más adelante. También vimos las estructuras repetitivas como el while, el do while y el for, que las revisamos cada una con un ejercicio. Y conceptualmente revisamos las instrucciones de salto, que es el break y el continue, que estaremos aplicando en clases y en siguientes cápsulas. Pero una vez más, para salir de todas las dudas, revisamos estas dos estructuras que son importantes y que a veces causan confusión. Ambos bucles repiten acciones, pero su diferencia fundamental está en cuándo revisan la condición. El bucle while o mientras hacer
Este bucle es como un guardia de seguridad. Primero evalúa la condición y después actúa. Si la condición es falsa desde el inicio, el código del bucle nunca se ejecutará. Se va hacia su condición de salida. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio de adivinar este número secreto. Y luego tenemos acá el bucle repetir hasta que, también llamado do while. Este bucle es como probar una muestra gratis. Primero actúo, luego evalúo, y esto garantiza que el código del bucle se ejecute al menos una vez. Por ejemplo, la validación de la contraseña. En resumen, usamos mientras cuando la acción podría no ser necesaria y usamos repetir cuando necesitas que la acción se ejecute por lo menos una vez. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que este video sea de utilidad para todos quienes empiezan en este camino. Los contenidos claves, en resumen, hoy reforzamos la idea de los algoritmos, usamos esta lógica condicional y los bucles para controlar los programas. La práctica hace al maestro. Intenta modificar los ejercicios que vimos o crea los tuyos propios. Por ejemplo, ¿cómo harías un programa que pida 5 notas y calcule un promedio? Ese es un excelente ejercicio. Estos conceptos son de lo más importante en programación. Te dan el poder de hacer que tus programas piensen, decidan y repitan. Estos son los fundamentos sobre los cuales se construye cualquier aplicación, desde una simple calculadora hasta, por ejemplo, una compleja red social. La recomendación es practicar mucho, no teman a cometer errores y nos vemos en la próxima clase o en la siguiente cápsula complementaria.